En los momentos más oscuros de la historia, cuando todo parece desmoronarse, a veces aparece una figura, bueno, una figura única. Hoy nos metemos de lleno en la vida de un hombre que se convirtió en un auténtico faro de esperanza en medio del colapso, San Severino de Norico. A ver, esto suena a pregunta de leyenda, ¿verdad? Pues es el corazón de la historia que vamos a explorar hoy. Una historia sobre el poder que tienen la fe, la coherencia y, sobre todo, la acción, en un mundo que se caía a pedazos. Venga, vamos a verlo. Para entender bien a Severino, primero tenemos que viajar en el tiempo. Situémonos en el siglo V. El Imperio Romano de Occidente, ese gigante que parecía eterno, se está viniendo abajo. Tribus como los hunos o los godos están arrasando las fronteras, y lo que hay es devastación y miedo. La ley y el orden, bueno, eso es un recuerdo, y la gente vive con una incertidumbre total. Y es justo ahí, en una provincia fronteriza llamada Nórico, lo que hoy sería más o menos Austria y parte de Baviera, donde por el año 455 aparece nuestro protagonista. Pero no llega como un general ni como un político, llega como un monje humilde, que decía que un mandato divino le había enviado para ayudar a toda esa gente desamparada. Pero vamos a ver, ¿quién era este hombre? Su pasado era un completo misterio. Todo apunta a que era de origen noble, romano, pero es que nunca hablaba de su familia ni de su juventud. Si le preguntaban, su respuesta era siempre la misma, que su única patria era el reino de los cielos. O sea, un hombre que básicamente borró su pasado para entregarse por completo a su misión. Y aquí, fijaos, lo interesante es que, aunque vivía en la pobreza más absoluta, su latín era perfecto y sus modales exquisitos. Se notaba a la legua que había tenido una educación de élite. Estamos hablando de una persona que podría haber vivido rodeado de lujos en Roma, pero que eligió a propósito el camino del sacrificio más extremo por los demás. Y cuando decimos sacrificio, de verdad no es una exageración. Su vida era un ejemplo constante de austeridad. Pero ojo, este rigor no era solo por penitencia personal, ¿eh? De ahí venía toda su autoridad moral. Tanto los romanos como los bárbaros veían en él a un auténtico hombre de Dios, alguien a quien había que escuchar, porque sus palabras estaban respaldadas por una vida de entrega total. Pero es que, además de su ejemplo de vida, Severino tenía unos dones, extraordinarios. Y uno de ellos era el don de la profecía. No lo usaba para impresionar a nadie, sino como una herramienta, una llamada urgente a la conversión antes de que fuera, demasiado tarde. Ojo a esto, porque estas fueron sus palabras directas a los habitantes de la ciudad de Astura. Una advertencia clarísima, sin rodeos, que les daba a elegir o cambiaban de vida o se atenían a las consecuencias. ¿Pero qué pasó? Pues que no le hicieron ni caso. Y el resultado, el resultado lo vemos aquí clarísimo. Astura fue destruida, tal y como él había dicho. Pero un superviviente consiguió escapar y llegar a la ciudad de al lado, Cúmana, donde Severino había hecho la misma advertencia. El testimonio de este hombre aterrorizó a la gente de Cúmana, que esta vez sí que escuchó. Cerraron las tabernas, se fueron a los templos a rezar, hicieron penitencia. Y justo cuando los invasores se acercaban, un terremoto sacudió la tierra y les hizo huir despavoridos. La ciudad se salvó. Así que la clave de todo esto es que el destino no estaba escrito, dependía de la respuesta de la gente a esa llamada divina. Pero Severino fue mucho más que un profeta de calamidades. Su vida fue una labor constante de construir. Es que era un hombre que lo mismo estaba rezando en lo más profundo de su ser, que se ponía manos a la obra de una forma súper práctica y eficaz. A ver, vamos a desglosar un poco todo lo que hizo. No solo fundó monasterios que se convirtieron en centros de fe y de cultura, es que su fe se notaba en hechos prodigiosos, como cuando plantó una cruz y le ordenó al mismísimo río Danubio que se detuviera para no inundar un templo. Actuó como mediador ante reyes bárbaros temibles, usando su autoridad moral para salvar prisioneros y ciudades enteras. Y algo que fue fundamental, organizó un sistema de caridad, el diezmo, para que nadie pasara hambre. Era un líder espiritual, social y político, todo en uno. Y aquí viene una anécdota increíble. Uno de sus encuentros más famosos fue con un joven jefe bárbaro llamado Odoacro, al que le soltó esta profecía. Años después, en el 476, ese mismo Odoacro fue quien depuso al último emperador romano y se convirtió en rey de Italia. ¿Y sabéis qué? Siempre se acordó del santo monje. Mostró un gran respeto por la fe cristiana durante su reinado, en parte por la huella tan profunda que Severino le había dejado. Su muerte fue tan serena y coherente como su vida. Cuando sintió que su final estaba cerca, reunió a los líderes y les dio un último consejo. Murió rezando, cantando el salmo que dice: «Todo ser que alienta, alabe al Señor». Y el final de su historia en la tierra es que es igual de alucinante. 6 años después, cuando fueron a trasladar su cuerpo, lo encontraron perfectamente conservado, incorrupto, un signo que, para los creyentes, confirmaba su santidad.
Pero la vida de San Severino no es solo una historia fascinante del siglo V, ¿eh? Es un espejo que nos dice mucho sobre nuestro propio tiempo. Su ejemplo nos deja unas cuantas virtudes muy concretas y sobre todo muy necesarias hoy en día. Pensemos primero en su humildad. Un hombre de cuna noble, con una inteligencia y unos dones fuera de lo común, que elige voluntariamente la vida más sencilla y más baja que se puede imaginar. Renunció a su nombre, a su pasado, a cualquier comodidad para ser simplemente un siervo de los demás. Al final nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder ni en el prestigio, sino en la capacidad de servir. Luego su increíble coherencia. Severino vivía exactamente lo que predicaba. Cada ayuno, cada noche durmiendo en el suelo, cada paso descalzo sobre la nieve, todo eso le daba un peso inmenso a sus palabras. La gente le hacía caso, ¿por qué? Porque su vida entera era el mejor sermón que podía dar. En un mundo que a menudo está lleno de discursos vacíos, su ejemplo de integridad es impactante. Y por último, su caridad activa. Su fe no era de quedarse quieto a contemplar, no. Era una fuerza que le empujaba a organizar la ayuda para los pobres, a negociar la paz, a defender a los débiles. Su espiritualidad se convertía directamente en comida para el que tenía hambre y en libertad para el que estaba cautivo. Este fue su testamento, su consejo final. Un mensaje de una simplicidad y a la vez una profundidad arrolladoras. No pidió monumentos ni que le alabaran. Pidió justicia y compasión, respetar los derechos de los demás y ayudar a quien lo necesita. Para él, esa era la clave de todo. Y esa es la pregunta final que su historia nos deja ir resonando. En nuestra propia era, llena de incertidumbre, de crisis y de cambios profundos, el ejemplo de Severino nos toca de cerca. Nos desafía a preguntarnos si nuestras convicciones, sean las que sean, se traducen en acciones concretas, en cosas que alivian el sufrimiento y que ayudan a construir un mundo un poco más justo. Una luz en la oscuridad que de alguna manera sigue brillando casi 16 siglos después.